Bueno, la violencia sexista en el ámbito de los cuidados viene aparejada por nuestra condición de mujer y por la condición de la feminización en los cuidados, ¿no? En ese sentido, existen diversos tipos de violencias y una estructural que me parece fundamental es el no reconocimiento de los cuidados en el sostenimiento de la vida y en la reproducción social de esta, ¿no? En la medida en que esta es indispensable para la producción económica en este sistema capitalista y por tanto al negarla también se nos niegan los derechos en relación a los cuidados, ¿no? Y esto se ve traducido en los derechos laborales de las mujeres trabajadoras, tanto en el ámbito doméstico como profesional, en los permisos laborales, etcétera, ¿no? Y luego ya hay otro tipo de violencias que son más directas, que nos encontramos como las violencias físicas o psicológicas, en las que ya quizás a veces es muy difícil evidenciarlas o darnos cuenta de ella, porque viene atravesada por los sentimientos y las emociones que se tejen en relación a los cuidados, ¿no? Que pasa un poco lo mismo con las relaciones de pareja, en la medida que están atravesadas por esas emociones, es muy difícil reconocer ese tipo de violencias que se pueden ser como micromachismos, ¿no? Microviolencias en el ámbito de los cuidados. Pero sin duda, en la medida en que los cuidados también se dan en el ámbito de lo privado, es más difícil aún tener un reconocimiento de estos y lo que es peor, denunciar este tipo de violencias. Bueno, este es un tema polémico en el que evidentemente pues, se ha dado esta relación o esta condición que al ser mujeres tenemos per se la condición de ser cuidadoras, ¿no? Creo que no es nada más lejos de la realidad que sea una condición biológica, como se ha querido ver, y también de una manera intencionada. Es una construcción social y por tanto no es algo que esté en nosotras, ¿no? Y creo que se han dado pasos, pero sin duda falta muchísimo camino por recorrer en este sentido. Me gustaría hablar aquí sobre las mujeres migrantes, que quizás es desde mi lugar, y sin duda las mujeres migrantes tienen una doble discriminación en su relación a su origen y también a su condición de mujer, ¿no? Las mujeres migrantes, según los datos, el 30% de las mujeres están en condiciones irregulares en su situación laboral y también cobran un 40% menos según los datos. Sin duda es un grave problema para los derechos de estas personas y que se pueda tener un camino hacia la consecución de un trabajo digno. Bueno, en la medida que el sistema se estructura bajo lo heteronormativo, excluye a este sector de los cuidados y también excluye a la hora de permitir generar redes y diferentes tipos de entorno que puedan favorecer los cuidados, ¿no? Si bien los cuidados son la base del sostenimiento de la vida, también generan un tipo de desigualdad social porque los cuidados no son los mismos para todas las personas y tienen que ver con el origen étnico, con las diversidades corporales, con la edad, diferentes factores en los que los cuidados no es lo mismo para todas las personas y que en España no se está preparado para asumir este tipo de los cuidados de acuerdo a las diferentes diversidades que nos ocupan. Bueno, sin duda, en el caso que vuelvo y lo retomo de las mujeres migrantes, la precarización laboral es una de ellas, las condiciones que no puedan acceder a permisos laborales, a una IT, a vacaciones, etcétera. Esto genera también que a largo plazo haya una feminización de la pobreza, ¿no? Que las mujeres al final de su vida no tengamos una pensión contributiva, que nos veamos, a pesar de haber trabajado toda la vida, nuestra vida laboral, no tengamos acceso a una pensión digna, ¿no? Entonces, la manera como está estructurada ahora también determina a largo plazo las condiciones de las mujeres cuidadoras y principalmente las cuidadoras migrantes que están en una condición de precariedad laboral muy importante. Bueno, creo que se debe apostar por una economía de los cuidados con lo que ello implica, ¿no? Tener toda una estructura política, social y cultural dedicada a esto y que los cuidados no sean un acto de amor, sino un acto que sean una posibilidad de derechos para todas las personas por igual. Que quienes decidamos cuidar no veamos diezmados nuestros derechos, que no nos veamos empobrecidas por querer cuidar a los nuestros. Debe haber todo un entramado y un tejido social que permita que los cuidados sean una opción y no una imposición.
Bueno, los espacios de visibilización como estos creo que son indispensables para ir generando conciencia sobre temas que quizás casi no se hablan, ¿no? En el caso que me implica, desde la investigación social también se debe hacer mucho énfasis en el papel que aportan las mujeres migrantes en las economías, no solo en el país de destino en el que se encuentran, sino también en su país de origen, en la medida que las remesas que envían aportan al Producto Interno Bruto. Según los datos, en América Latina, por ejemplo, si las remesas no llegaran a estos países, la pobreza aumentaría en un 2%, por ejemplo. Se desconocen estos datos y me parece muy importante poder ahondar también incluso en lo que son las maternidades transfronterizas, ¿no? Toda la economía global de los cuidados y lo que implican estas relaciones que atraviesan fronteras. La violencia sexista en los cuidados se refiere pues básicamente a las formas de discriminación y abuso, ¿vale?, que experimentan las mujeres y personas LGTBIQ+, dentro pues lo que viene siendo de este sector, ya sea de manera directa a través del maltrato físico o psicológico, o de manera indirecta, ¿vale?, desvalorizando pues ese trabajo y las condiciones laborales precarias también que prevalecen dentro de este ámbito. En muchas ocasiones las mujeres, en su rol como cuidadora, su objeto de sobrecarga laboral y emocional, pues no aunan pues el reconocimiento tampoco ni la compensación que merecen en este ámbito. Además existe una invisibilización pues del trabajo de cuidado, lo que contribuye a que muchas veces esas situaciones de abuso o maltrato, sin ser cuestionadas pues ni individualmente por las personas ni tampoco de manera global como sociedad. Culturalmente las mujeres han sido históricamente asignadas al rol de cuidadora, tanto dentro de la familia como en profesiones relacionadas en cuidados, como pueden ser la enfermería, la docencia, el cuidar a personas dependientes o a personas mayores también. Este rol no siempre ha sido reconocido como un trabajo valioso, sino como una extensión de la función natural de ser madres o cuidadores dentro de la sociedad, ¿no? Esta visión pues, ha llevado a que se subestime y se sobrecargue a las mujeres en cuanto a las responsabilidades de cuidado, sin considerar pues, la necesidad de una corresponsabilidad compartida dentro de la sociedad que involucre también pues, a los hombres. Lo más invisibilizado en el ámbito de los cuidados, en primer lugar, pues el trabajo no remunerado que realizan millones de mujeres dentro de nuestra sociedad, quienes dedican su tiempo a tareas de cuidado dentro del hogar y además pues las condiciones laborales de las personas que se dedican a los cuidados profesionales como trabajadoras de la salud, etcétera, etcétera. Bueno, en su gran mayoría pues son precarios y sin seguridad social adecuada, ni reconocimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto afecta principalmente a mujeres, personas racializadas y personas LGTBIQ+. El sexismo en el sistema de cuidado se manifiesta pues, en la asignación desigual de las tareas, la sobrecarga del trabajo no reconocido y la normalización, de la desigualdad. Las mujeres enfrentan una constante presión para cumplir esos roles de cuidado, lo que conlleva pues, esa doble carga de trabajo, ¿no? El hecho de pensar que no son válidas para el cuidado y que no son pues, un eslabón importante dentro de nuestra sociedad cuando realmente sí lo son. Y en cuestión de las personas LGTBIQ+, pues tratando de lo mismo, ¿no? Somos personas que estamos relegadas en su gran mayoría en segundo plano y no tanto las personas normativas, ¿no? Porque si nos vamos allá de las personas trans o las no binarias, pues ya están totalmente invisibilizadas en nuestra sociedad. Van a encontrar pues, muchísimas más dificultades que otras personas dentro del colectivo LGTBIQ+, para el reconocimiento de las necesidades específicas en cuestión laboralmente hablando. Las violencias estructurales que se enfrentan quienes cuidan incluyen pues, la falta de salario justo, ¿no? La precariedad laboral, la discriminación de género y sobre todo pues, la invisibilización del trabajo, ¿no? También existen altos niveles de estrés y agotamiento
debido a esa sobrecarga de tareas y la falta de políticas públicas pues que promuevan la corresponsabilidad de los cuidados, ¿no? La segregación de los cuidados en trabajos tradicionalmente feminizados refuerza pues, esa desigualdad y la exclusión social de muchas personas, especialmente a las que trabajan en el ámbito doméstico o en cuidados informales. Uno de los retos más urgentes es fomentar pues, esa cultura de corresponsabilidad, que implique que todos los miembros y todas las miembros de la sociedad, sobre todo pues, incluyendo a los hombres, ¿no? En el trabajo de cuidado, tiene que ser súper importante. Esto debe de ir acompañado pues, de esas políticas públicas que garanticen pues, el acceso a servicios de cuidado de calidad y la distribución equitativa de las tareas de cuidado dentro de los hogares y en el ámbito profesional también. Me consta que en muchos lugares se están llevando a cabo iniciativas para promover la corresponsabilidad, pero desde Generación 21 tenemos de manera transversal pues, trabajar todo lo que conlleva el tema de género, ¿no? Eso implica que nuestras formaciones pues, en temas de sensibilización y demás, siempre estamos sensibilizando la importancia de la corresponsabilidad en los diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? Y nosotros vemos desde Generación 21, intentamos fomentar a través de la formación, ¿no? De los proyectos que estemos realizando en estos momentos, siempre que la corresponsabilidad sea como algo primordial, ¿no? E intentando siempre que nuestro alumnado o nuestras personas beneficiarias, los diferentes proyectos que realizamos en Generación 21, tengan ese cambio ¿no? ese clic dentro de nuestras cabezas para poder llevarlos a cabo en nuestro ámbito privado, y eso conllevaría pues, los reales cambios en nuestra sociedad a grandes modos. El ámbito de los cuidados es un espacio que mayoritariamente es un espacio feminizado, ¿no? Entonces las mujeres que están dentro de estos trabajos, ¿no? Tanto trabajo asalariado como el trabajo dentro de los hogares, pues creo que genera, ¿sabes? Al ser trabajos muy precarios, muy invisibilizados, muchas veces las personas que trabajan en estos ámbitos son mujeres migrantes, son mujeres con mucha carga familiar, en la que tienen que mandar dinero a sus países de origen, entonces se crea una situación de dependencia y de desigualdad muy grande, ¿no? Entonces dentro de estos ambientes, tanto que creo que dentro del propio hogar como eso, como está diciendo, de trabajos que se realicen fuera del hogar, ya sea el cuidado de personas mayores o de la limpieza, ¿no? El cuidado de niños y niñas, se dan una serie de circunstancias que desde luego son un caldo de cultivo para las violencias sexistas, ¿no? También creo que también ahí entra la imposibilidad o la dificultad tan grande que existe de organizarse al no tener una red, ¿no? Al no tener un entorno, que creo que es fundamental también para poder cambiar las cosas, es funcionar en red, es funcionar con un entorno de apoyo mutuo. Entonces, al no tener todas estas circunstancias, es muy difícil luchar contra la violencia sexista, ¿no? Y de cómo los cuidados han sido relegados a una parte como muy marginal, ¿no? Como una parte en la que no se le da importancia o se les coloca en un lugar como muy relegado del centro. Y creo que es fundamental colocar el cuidado en el centro. En algún momento de la vida, todos, todas y todes, tenemos que ser cuidados. Cuando somos chiquititos necesitamos cuidado, y cuando estamos enfermas también necesitamos cuidado, y cuando somos mayores también vamos a necesitar cuidado. Un poco hablando de cómo nos atraviesa este sistema, ¿no? Nos atraviesa a todas, y cómo sigue existiendo esa división del trabajo y siguen cuidando las mujeres básicamente de los hogares, ¿no? Y del reparto de las tareas en el hogar, y de que se trabaja más dentro de la casa. Las mujeres normalmente trabajan más, y eso sigue ocurriendo hoy en día también. Entonces ya no solo es el trabajo hacia afuera, sino también el trabajo en el que cuando llegas a casa tienes que ejercer con la familia, con el cuidado de las personas mayores, con el cuidado de los niños y niñas, con la limpieza, la organización también, ¿no? No solo es la carga física como tal, sino también hay una carga mental de organización de los cuidados, que aunque se repartan las tareas, esa carga mental sigue estando muy, muy, muy presente, ¿no? Y yo creo que eso lo vemos todas también, ¿no? Dentro de nuestros propios hogares, de nuestras propias familias y de nuestros propios entornos.
Quería hablar un poquito también desde lo personal, con circunstancias que me han pasado a mí misma, ¿no? También, al ser, bueno, ser mujer, al ser boyera, al tener una madre enferma, bueno, yo me encontré en una situación en la que de repente hubieron voces dentro de mi familia que me decían que era un poco casi como un destino divino, ¿no? En plan de, no, tú eres la elegida para cuidar a tu madre, ¿no? Y era como, pero si yo no quiero cuidar a mi madre, ¿no? Que me crea una contradicción horrorosa, ¿no? Como, bueno, y en tal caso la cuidaremos entre todas, ¿no? Porque es como, yo no voy a cuidar a mi madre yo sola porque ustedes consideren que mi familia no es una familia nuclear como tal, entonces vale menos, y la de mi hermano sí porque tiene hijos, o no, o al final quienes estábamos cuidando eran mis tías, que son las dos solteras, y yo básicamente, ¿no? Y hay más familias, están mis tíos también, pero bueno, tienen su mujer, tienen sus hijos. Está mi hermano, sí, pero tiene su mujer y tiene su hijo. Mi padre, que solo mandaba desde fuera, pero tampoco intervenía como tal, sino decir lo que hay que hacer. Bueno, no sé, pues estas circunstancias en las que te ves que dices tú, bueno, pues es que es así, ¿sabes? Como te tocó, ¿sabes? Te tocó porque eres casi que la elegida para hacerlo, ¿no? Porque además somos nosotras las que sabemos cuidar, las que nos han educado para eso, quién va a cuidar mejor que tú, que eres su hija. En cierto modo es como una cierta adulación y valor de esa capacidad, entre comillas obviamente, de cuidado. Y por otro lado es una condena a que te toca el cuidado sí o sí, ¿no? Y es como, por mí, por supuesto, una rebeldía hacia ese tema y yo me planteé ahí, ¿no? Pero fue difícil de llevar, en el sentido que fue chocante también, ¿no? Y tener que escuchar eso, ¿no? Por parte de la familia. Creo que está muy invisibilizado el tema de la discriminación que se sufre y del miedo que hay también por parte de muchas personas del colectivo a la vejez y a la soledad, ¿no? Porque al no existir muchas veces ese prototipo de familia nuclear en el que hay hijos, ¿no? Y que te van a cuidar, o bueno, hay un entorno ahí, o una familia que te acepta y que te quiere y que te acompaña, sino muchas veces todo lo contrario, pues existe mucho miedo a la falta de cuidados en la vejez y si nos van a entender, ¿no? O cómo nos van a leer, o si yo voy a poder hablar libremente de que yo no me siento mujer, de que yo no soy mujer, de lo que sea, ¿no? Que nos atraviese, ¿no? De cómo nos van a tratar, de si somos una pareja de mujeres y queremos ir juntas a un asilo, cómo se nos va a recibir, cómo se nos va a tratar por parte de las personas que cuidan y de los otros usuarios y usuarias, ¿no? Creo que eso es todo un tema del que se habla poco, pero que está ahí. Bueno, yo creo que las violencias que atraviesa dentro de los cuidados, obviamente hay muchos tipos de violencia, ¿no? Pero hay unas violencias ahí estructurales que atraviesan, ¿no? Y son violencias que pues atraviesa el racismo, atraviesa la LGTBI-fobia, atraviesa la discriminación por origen, por religión, por un montón de cosas, ¿no? Por supuesto las violencias sexistas, pues ahí están muy presentes, ¿no? No sé, yo como persona militante de diferentes colectivos y como persona que lleva mucho tiempo pues militando en movidas que tienen que ver con lo social y con lo político, yo creo que el cambio está en cambiar el concepto en sí de cuidados, de cómo colocamos los cuidados, de cómo está la sociedad estructurada y cómo nos lleva a esta discriminación pues a todo este tipo de discriminaciones, ¿no? Que van unas más que otras, obviamente. No es lo mismo ser un hombre gay blanco con dinero que ser una mujer trans, pobre, racializada. Obviamente no, aunque todas dentro del colectivo LGTBIQ+, suframos una discriminación, hay diferentes tipos de discriminaciones y hay diferentes grados de discriminación también. Y creo que ahí está la clave también un poco de asumir la responsabilidad que nos toca y los privilegios que nos tocan por un lado, de señalar los privilegios y de las personas que tengamos esos privilegios, asumirlos y trabajarlos, ¿sabes? A nivel individual y a nivel colectivo. Creo que las cosas se tienen que cambiar de forma radical, y con radical quiero decir que hay que ir a la raíz del problema, ¿no? Y la raíz del problema es un sistema patriarcal que nos oprime. Entonces yo creo que ahí está el cambio, en derrumbar ese sistema y no en derrumbar ese sistema metiéndole fuego a todo, que también podría ser una opción, sino derrumbar ese sistema en los gestos diarios, en los actos diarios, en la lucha diaria, en los cambios que podamos hacer con los niños y las niñas y los niñas, que es súper importante. Yo pues creo que es fundamental cambiar desde ahí, ¿no? Desde la base, y cambiar la sociedad en sí, ¿no? Que para eso estamos, pero bueno, también sé que esto es un trabajito de hormiga, que vamos poquito a poco y que las cosas se van cambiando y que los pequeños gestos a veces no aparecen, pero son.
En mi caso es un tema complejo, porque como se me identifica, como me expreso físicamente, se me entiende como una persona que tiene que proveer, que no tiene que dedicarse a determinados cuidados. Y en mis relaciones personales o en mis entornos sí que trato continuamente de mantener esas relaciones de cuidados con mi entorno, ¿no? Es complicado porque al final te ves manteniendo siempre como una discusión soterrada entre lo que se entiende realmente por cuidados y a quién se les está esperando que se provean esos cuidados. Se está esperando que lo haga una mujer, pero la pregunta es, ¿se está esperando que lo haga una mujer transgénero? ¿Se espera que lo haga una mujer con mi físico? ¿Se espera que lo haga una mujer con una expresión que no es la que se entiende culturalmente? Sobre todo en este territorio marcan mucho los cuidados, de manera general. Es decir, Canarias se define, aunque no lo hable, se define muchas veces por la manera en la que cuida. Canarias confunde mucho también cuidar con servir. Cuando se habla de servir, cuando se habla de servidumbre, cuando se habla de asistencia, de sostenimiento, de todas esas tareas que no están alrededor del reconocimiento, siempre se identifica a perfiles como pues, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres, nuestras amigas, ¿no? Y siempre se especifica un perfil concreto, es decir, mujeres cis o mujeres que sean colocadas estéticamente como son culturalmente entendidas. O sea, las mujeres transexuales, por ejemplo, sí que entran dentro de toda esa división de las cargas de cuidado en función de su género. Una mujer como yo no es entendida dentro de esas tareas de sostenimiento o de mantenimiento de la vida. De hecho, cuando las hacemos, se entiende como algo a premiar. Es decir, a mí yo noto como mis relaciones personales, cuando a lo mejor yo hago una tarea de cuidado que es mínima de relación, se me ve como, ay, mira, qué buena persona, ¿no? Como ese premio y ese reconocimiento social. No se hace eso con el resto de tareas que sí que están sosteniendo y, por ejemplo, sostienen que yo haga esta entrevista. Cada vez que se habla de cuidados, se hace visible siempre en la cabeza pues una mano que sostiene, personas mayores, pero al final es como mitificar y construir los cuidados desde una realidad solo. Tú naces y desde el inicio de la vida, desde que se crea esa vida, ya hay unas tareas asociadas a que esa persona siga viva a lo largo del tiempo. Y todo eso acaba como desconectado del concepto de cuidado, se entiende como normal. Entonces, todas las tareas que no son, no digamos la limpieza y todas estas cuestiones que son más básicas a la hora de comentar, sino el acompañamiento emocional, el acompañamiento de los objetivos personales, el intentar que esa persona pues al final se configure como una persona con un proyecto de vida, con un carácter. Por ejemplo, la construcción del carácter de una persona, ¿quién está alrededor de esa construcción del carácter? Ellos que están proveyendo en términos materiales o están fuera del sostenimiento de los hogares, o ellas que están continuamente acompañando ese proceso de vida y esperando que esa persona se configure como una persona que después se irá y hará su propia vida, mientras esa persona ha embargado todo ese tiempo, ¿no? Yo creo que eso es lo que más se invisibiliza, los afectos y el acompañamiento a esa persona hasta que esa persona decide que no tiene que ser más acompañada. El colectivo LGTBI, primero se lo tienen que mirar mucho también, ¿no? Porque dentro del colectivo LGTBI tienen una perspectiva de que los cuidados son ajenos a ellos, como si el colectivo LGTBI no se hubiese creado y configurado desde la base comunitaria del cuidarse. Recordemos a todas esas mujeres trans que sacaban a los hombres gays o a las maricas de los puertos de prostituirse y que configuraban familias que no eran las entendidas como familias, ¿no? Las casas, ¿no? Que se llamaban en ese momento. Claro que afecta. Afecta porque se entiende que las mujeres lesbianas, que las mujeres trans, que todas esas personas asociadas a la feminidad o que tienen útero son las personas que tienen que cuidar. De hecho, ellos son los que hablan por, los que deciden por, los que tejen esas estrategias y los que acaban empoderando el espacio. Mientras ellas están alrededor o detrás sosteniendo la portavocía de ellos, ¿no? Eso pasa muchísimo en el movimiento LGTBI, eso pasa en el colectivo LGTBI todos los días. Frente a las mujeres en general, trans, sí, lo que ocurre es que al final se suma la carga cultural de lo que se entiende por mujer, aparte de su disidencia sexual, aparte de su disidencia de género, aparte de cualquier otra disidencia, se suma que es entendida y codificada como una mujer y por lo tanto ni se la va a reconocer ni se la va a entender que no responda a la necesidad de un cuidado. Es más, si no lo hiciera, acabaría castigada porque existe esa visión punitiva de castigo, de violencia sobre esos cuerpos. Tu cuerpo está preparado para cuidar, mientras el resto de los cuerpos parece no tener nada que ver con sostener la vida, ¿no? Entonces, ¿para qué están preparados el resto de cuerpos si no están preparados para sostener la vida?
la suspensión del tiempo. Si nos apartamos de la lógica de que vivir sirve para hacer cosas, para producir, para crear, para construir, si nos apartamos de esa lógica que al final lo que hace es cargar a la gente de unas expectativas que no va a vivir en su vida, ¿para qué sirve el hecho de estar viva si no es para conocerse, si no es para autocuidarse, si no es para desarrollarse, para entenderse y comprenderse, ¿no? Que al final de eso también van los cuidados, de ayudarte a comprenderte y a entenderte. Si yo dedico toda la vida a hacer que el resto se comprenda, que el resto se traduzca, se defina en el tiempo, y mi tiempo está simplemente y exclusivamente dedicado a eso, ¿en qué momento me he encontrado? ¿En qué momento me he definido? Y realmente, si entendemos el concepto de persona desde el punto de vista de alguien que vive, que se reconoce y que disfruta del hecho de estar, realmente entonces estamos o no estamos designificando a esa gente como personas. Estamos deshumanizando. Dejan de ser personas para ser elementos de apoyo a un sistema económico que carga sobre la gente la expectativa de llegar a ser lo que nunca será. Yo te podría empezar a decir lo de la educación y enseguida pondríamos todas la cara de ya la misma receta de todo el rato. Desde luego no se va a mejorar ni con planes estratégicos, ni con planes institucionales, ni con marcos ni con una ley. O sea, una ley te marca una tendencia, no te marca la realidad. ¿Cuántas leyes no se incumplen diariamente porque la gente entiende que no las identifica? El problema lo tenemos en el centro, que es, ¿estamos dispuestas a que nos marque nuestros proyectos de vida y el sentimiento de comunidad un sistema económico, o estamos dispuestas a, al margen de los sistemas de producción, decidir que más vale tejer y crear comunidad alrededor de lo que es importante, que es el sostenimiento de la vida? Porque después a mí me asombra ver cómo es importantísimo el sostenimiento de la vida cuando se habla del derecho al aborto. Ahí nacen un montón de discursos alrededor de ¿cómo vas a interrumpir la vida? Como si la persona que quisiera ejercer ese derecho no se le interrumpiera la vida cuando se le interrumpe el derecho a decidir, ¿no? O sea, ahí sí que surgen los discursos de interrumpir la vida, pero no surgen los discursos de interrumpir la vida cuando hablamos de un mercado que devora todo, que lo devora todo, o sea, que está devorando gente, que a día de hoy está muriendo gente por este mercado, no por otra tontería, no por eso. Entonces, el primer principio fundamental y estructural para decidir que la corresponsabilidad es un principio de derecho, no un principio fundamental de la vida, que tal, no, de derecho, es decidir que entonces era mentira que aquello que se construye era más importante que aquello que se sostiene. Una sociedad que no reconoce la violencia es una sociedad que no puede afrontar la violencia. Es una sociedad que asume la violencia como método de comunicación entre sí misma. Entonces, eso nos pone en el foco de ¿la sociedad es violenta porque sí o la sociedad es violenta porque ahora mismo traduce la violencia como forma de comunicación? Es un problema. Si nosotras entendemos la violencia como forma de comunicación, ¿cómo narices vamos después a significar qué violencia es sexista, qué violencia es LGTBI-fóbica, qué violencia es racial? Y todo parte del mismo origen, que es, ¿entendemos que entonces la comunicación es una forma de violencia? No. Si tú esto lo preguntas a la gente, te va a decir que no. Pero si tú le preguntas a la gente en qué momento se reconoce que ha sido violenta a lo largo de su vida, se va a sentar a reflexionar porque reconoce que no puede decir que no ha sido violenta. Entonces, la primera es educar en el reconocimiento de la violencia. Pero para educar en el reconocimiento de la violencia tiene que pasar algo antes, que es que todas las estructuras que ahora mismo conocemos como de derecho público, de administración del derecho de la gente y de gestión de la vida de la gente, tienen que inmediatamente cesar de ser violentas. Porque ¿acaso no es violenta la falta de derecho fundamental? ¿No es violenta reconocer que ser expulsado de una vivienda no es violencia? ¿No es violento que haya ahora mismo gente sin comer en la calle y productos de alimentación básica con un código de barra y un precio que marca además el mercado? Eso es violento. Entonces, vayamos al origen de la violencia, que es: sin derecho fundamental no soy persona. Sin derecho fundamental no puedo sostener la vida. ¿Cómo dejar de hacer que el derecho fundamental sea un acto de violencia disfrutarlo? Bueno, sobre las violencias sexistas en el ámbito de los cuidados, pues, podría decir que históricamente los cuidados siempre han sido considerados un trabajo asignado mayormente a las mujeres y un trabajo invisible. Se dan en el espacio privado y puede convertirse en un espacio donde se reproduzcan pues, esas violencias sexistas. En el ámbito laboral son trabajos también donde la mujer se ve en situación de vulnerabilidad.
no solo por salarios bajos, sino situaciones de acoso o cualquier otra situación. Vale, como ya comentaba, las mujeres que han sido históricamente vistas como las principales sostenedoras de los cuidados, pues debido a las normas culturales, la educación que han recibido, se las asigna siempre el rol de cuidadora porque a la mujer se le asigna esa naturaleza maternal o femenina. Esa visión cultural lo que hace es asumir que las responsabilidades del cuidado tienen que recaer sobre la mujer de forma gratuita o de bajo costo, porque en el ámbito laboral tampoco es que las condiciones sean muy buenas, y lo que se perpetúa es una sobrecarga de trabajo, una desvalorización de su perfil laboral, y este rol tradicionalmente arraigado, pues sí es verdad que está siendo cuestionado o se está trabajando desde el ámbito social en que esas responsabilidades de los cuidados pues se redistribuyan y se repartan de manera equitativa entre todos los géneros. El trabajo no remunerado, la sobrecarga laboral, no solo si se dedica a ese ámbito laboralmente, sino que luego pues lo puede ejercer también en su ámbito privado, en casa. Luego la dimensión emocional del cuidado, las mujeres cuidadoras pues está claro que se ven afectadas su salud mental y su salud física. Y luego también que se invisibiliza, pues creo que hay una falta de apoyo institucional y social. ¿A quién afecta? Pues claramente en mayor medida a las mujeres, y creo que a personas mayores, personas con discapacidad en otro grado y a familias con bajos recursos. Pues porque siempre se ha perpetuado la idea de que el trabajo de cuidadores es, digamos, que el ámbito natural para ellas. Se las coloca en roles de baja remuneración, sobrecarga emocional, falta de reconocimiento, y en esos ámbitos a menudo las mujeres se enfrentan a discriminación, no solo por liderazgo en condiciones laborales, sino en situaciones de acoso en ámbitos más personales. Las personas LGTBIQ+, pues aparte de toda esta situación, pues hay que añadirles ese plus de discriminación por orientación sexual, por su identidad de género, se enfrentan a estigmatización y barreras en cuanto a recursos, servicios, etc. Las violencias más estructurales a las que se enfrentan quienes cuidan, pues como ya hemos ido hablando, sobrecarga laboral, falta de reconocimiento, remuneración que no es adecuada, la invisibilización de su trabajo. Esto todo conlleva pues, una violencia económica y de explotación laboral, desigualdad de género y reparto desigual en el trabajo de los cuidados, una violencia institucional y falta de reconocimiento, la violencia emocional y psicológica, lo que hablábamos de la salud mental se ve afectada, en definitiva una discriminación porque si son mujeres a lo mejor inmigrantes pues acarrean todavía esa carga encima. Creo que las mujeres se ven en situaciones en cuanto a las violencias estructurales porque afectan pues, en distintos grados. Pues desde un cambio cultural y de sensibilización para poder transformar esos estereotipos de género, en las políticas públicas y los marcos legales, claro, impulsar leyes que pues, garanticen horarios flexibles, servicios de apoyo, permisos parentales, conciliación laboral y personal, teletrabajo, medidas que faciliten la compatibilidad entre el empleo y los cuidados. Reconocer el valor del cuidador, dar visibilidad a su trabajo, creo que eso es esencial en la economía y en el bienestar social, porque si no siempre van a estar en una situación precaria. El apoyo a las redes comunitarias, apoyo mutuo en voluntariado, en servicios para aliviar esa sobrecarga individual. La corresponsabilidad empresarial, incentivar a las empresas pues, que tomen medidas de responsabilidad social que promuevan la igualdad de género y el reparto equitativo de los cuidados. En definitiva, es intentar entre todos lograr un equilibrio y un compromiso pues, institucional, de las empresas, social, la educación, en definitiva un cambio de mentalidad de la ciudadanía. Pues desde programas de sensibilización y formación, redes de apoyo comunitario, servicios de conciliación, acompañamiento y asesoramiento, creo que todas esas líneas de trabajo se están realizando.
Necesario, pues, impulsar políticas públicas más inclusivas, crear programas específicos de corresponsabilidad entre empresas y administración, que haya más colaboración y más visibilidad, y fomentar alianzas desde lo público y desde lo privado. No que solo el sector social sea el que esté al frente de esta situación. Como decía antes, pues, iniciativas que nos enfoquen en un cambio estructural y cultural, que nos garantice la igualdad de oportunidades a todos. Pues bajo mi opinión es un rol que ha venido impuesto de toda la vida a la mujer. Siempre ha sido la que ha cuidado de la familia, de los hijos, de los familiares enfermos, pero gracias a este tipo de congresos y de esta visibilidad que se le está dando a la mujer cuidadora, estamos avanzando. Sobre todo al género masculino, ya que es el que en cierta manera desconoce más este sector. Y creo que también en cierta parte pues perjudica a la mujer porque siempre nos asocian a que somos las que tenemos que estar al cuidado de nuestra familia, de todo lo que son las cargas familiares. Creo que el sexismo afecta sobre todo no solo a las mujeres, sino a diferentes colectivos, ¿vale? Como pueden ser pues personas transexuales, personas inmigrantes, y eso hace que cada vez más pues tengamos un poco de desprotección a la hora de trabajar en este sector, porque no solo llevan la carga de cuidar, sino también la carga que llevan a sus espaldas de sus familias, de cuidar a sus familias, porque no olvidemos que las mujeres siempre hemos sido las que hemos cargado con el peso familiar, y también pues hablando de los estereotipos, pues los diferentes roles, ¿no? Por ejemplo, mujeres inmigrantes no solo tienen el problema de que les cuesta trabajar, de que después también tienen la carga familiar y luego el tema de la inmigración, de no tener papeles, es uno de los ejemplos de tantos que te puedo dar. Violencias hay muchísimas, desde verbales hasta físicas. Se sabe que es un trabajo en el que se va a trabajar con un colectivo que puede tener dependencia, Alzheimer, muchísimas enfermedades y trabajamos en ello para que ellos entiendan que muchas veces este tipo de violencia pues se puede, entre comillas, solventar un poco, pero por lo general creo que también es un tipo de violencia cuando se impone que se tiene que cuidar a una persona, que la obligación es de la mujer, y creo que eso ya es un poco de violencia, ¿no? No solo física, verbal, sino a nivel general. Otras formas de cuidado son posibles y sobre todo pues darle más visibilidad a este sector que es muy importante y cada vez se está haciendo más importante porque cada vez tenemos a personas más dependientes, cada vez tenemos menos tiempo, que es algo fundamental ahora mismo, que no tenemos tiempo y la gente no tiene cómo cuidar a su familia, etcétera, etcétera, y sobre todo pues el darle visibilidad al género masculino, que necesitamos en esta área muchas personas masculinas, trabajando con personas mayores, trabajando en centros de día, en centros de autonomía personal, y casi siempre lo que se ve son mujeres, muchas mujeres. Pues nosotros ahora mismo estamos formando al género masculino, tenemos alumnos chicos que no solo están súper contentos con la formación, sino también pues para ellos ha sido un crecimiento personal, porque siempre estaban enfocados a sectores más masculinos, como es electricidad, pues, no sé, fontanería, carpintería, y se han dado cuenta que esto es un sector en el que se puede abarcar tanto mujeres como hombres, ¿sabes? Que aquí no hay rivalidad ni distinción, ni eres mejor cuidadora por ser mujer, porque es lo que nos tienen arraigado, como me has dicho antes, a nivel cultural. Cuando piensas en un cuidado de una persona mayor, lo primero que te viene a la cabeza es una persona mujer. Y creo que la sociedad está cambiando y que con este tipo de iniciativas, sobre todo con proyectos como el de ustedes o congresos como el que están haciendo aquí, pues movilizan a que el género masculino pues empiece un poco a creer en esto y a visibilizarlo más.